Isaías 61, en estos primeros versos, creo que es una de las escrituras que más mencionamos y muy conocidas del Antiguo Testamento, pero que siempre la traemos a colación cuando vamos a hablar del ministerio de Jesús y todas sus características. Entonces, levánteme su mano cuando tenga Isaías, por favor, capítulo 61. Si alguien tiene dificultad, que por favor alguien que está a su lado le pueda ayudar. Muy bien, vamos a leer. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiero que veamos aquí que el profeta Isaías, cuando habla a partir del versículo 1, está hablando como si él mismo fuera Jesús. Por eso lo llamamos una profecía mesiánica, porque el profeta en el espíritu se adelanta en el tiempo y se pone en la posición de Jesús. Entonces, Isaías está proclamando lo que un día Jesús proclamó. He aquí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Nosotros vamos a ver después cuándo fue ese cumplimiento. Pero el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová vino sobre Jesús para que pudiera desarrollar su ministerio. Y entonces dice luego Isaías, hablando como si fuera Jesús, ¿a qué lo envió el Padre? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero quiero que nos centremos en algo. Primero, el Espíritu Santo vino sobre Jesús para que después él pudiera ir a predicar el evangelio, a dar libertad a los cautivos, a dar apertura de cárcel a los presos y todo lo que esta escritura dice. En otras palabras, sin la unción y sin el poder del Espíritu Santo, era imposible que Jesús hiciera la obra que el Padre le había comisionado. Ahora, yo quiero que usted esta mañana se ponga en la posición de Jesús, porque Jesús vive en nosotros. ¿Cuántos están seguros que Jesús vive dentro de usted? Estamos seguros. Entonces, si Jesús está en mí, yo también necesito de la unción del Espíritu Santo para poder predicar el evangelio, para poder dar libertad a los cautivos, para abrirle las cárceles a los que están presos, para darle óleo de gozo a los que tenían luto, los que tenían espíritu angustiado, poderles impartir el gozo del Señor. Porque si yo lo hago en mis fuerzas o en mi persona natural, imposible será, por mucho deseo que yo tenga, por mucha preparación que yo tenga, por mucho intelecto que tenga, por mucho estudio que tenga. Lo único que puede darle libertad a los cautivos y abrirle las cárceles a los presos y quitarle la angustia a la gente y el espíritu angustiado es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces Jesús necesitó de esa unción, ¿verdad? Bien, entonces ya desde tiempo de Isaías, miles de años antes de que viniera Jesús, sabíamos a qué estaba siendo comisionado el Señor Jesús. Y sabíamos que el Espíritu Santo tendría que venir sobre Jesús para que hiciera la obra. Ahora, ¿cuándo se cumple esta palabra? Vuelva allí, vaya al Nuevo Testamento, sálgase del Antiguo Testamento y vaya al Evangelio según Mateo. En el capítulo 3, verso 16, nosotros vemos el momento en que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Sabemos que cuando el ángel le anunció a María que ella iba a concebir un hijo, dice que el Espíritu Santo vino sobre ella. Y la simiente santa, la semilla de vida espiritual, vino al vientre de María. Y ella dio a luz un hijo.
Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para iniciar el ministerio, Jesús necesitaba ser ungido con el Espíritu Santo. Entonces Mateo 3:16 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Está hablando de cuando Juan el Bautista está bautizándolo en el río Jordán. Eso fue cuando Jesús tenía 30 años y estaba siendo avalado para su ministerio. Dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. O sea, en otra escritura dice en forma corporal como de paloma. O sea que el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el momento que está subiendo de las aguas. Él está siendo ungido con el Espíritu Santo. Fíjese que Jesús fue bautizado en las aguas a los 30 años. Eso no quiere decir que las personas tienen que esperar a tener 30 años para bautizarse en aguas, ya que Jesús se bautizaba en aguas no porque tuviese un pecado de que arrepentirse, sino para ser una señal al pueblo de Israel y para que se estableciera o se avalara o se confirmara su capacidad y su ungimiento de parte de Dios para comenzar un ministerio. Porque 30 es la edad del sacerdocio en Israel, es la edad de transferir la herencia, es la edad de la adopción, está marcando el inicio del ministerio. El bautismo de Jesús no necesariamente tipifica el bautismo del que se arrepiente de la vida de pecado y que entonces comienza una vida nueva, porque Jesús no tenía nada de que arrepentirse. El bautismo de Jesús es una señal para el pueblo de Israel y es el inicio o el comienzo de un ministerio público ya, aunque ya Dios se lo había concedido. Hechos 10:38 nos confirma y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esto es el cumplimiento de lo que dice Isaías 61, verso 1. Ahora, si usted es de los que subraya la Biblia o de los que toma notas, yo le voy a pedir que usted subraye donde dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Fíjese que son dos cosas diferentes. No dice con el Espíritu Santo que es poder, sino que dice con el Espíritu Santo y con poder. Quiero que medite un poco en eso. Y entonces, ¿a quién ungió Dios? A Jesús de Nazaret. ¿Con qué lo ungió Dios? Con el Espíritu Santo y con poder. Esto es muy importante, subráyelo por favor. Y dice, y como o sea Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes. ¿Cuáles bienes? Lo que acabamos de leer. Dando libertad a los cautivos, dándole apertura de cárcel a los presos, quitándole el manto de luto, quitándole el espíritu triste. Esos son los bienes. Y sanando a todos, subraye todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. O sea, si Dios está contigo, puedes hacer todas las obras que Jesús hizo. Si el Espíritu Santo te ungió, o si Dios te ungió con el Espíritu Santo y con poder, puedes hacer las mismas cosas que Jesús hizo, de acuerdo a lo profetizado por Isaías en el capítulo 61. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no lo veo que usted se alegra por lo que yo le estoy diciendo, hermano. A mí me parece que usted no está entendiendo lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que si usted creyó en Cristo, el Espíritu de Cristo está con usted y está en usted. Y que si Dios está con usted, usted puede libertar a los cautivos, darle apertura de cárcel a los presos, quitarle el espíritu angustiado a la gente, quitarle el manto del luto, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados y hacer toda clase de bien. Eso es como para que usted esté como regocijado, como brincando, como emocionado, como dando gracias por todo lo que el Señor le dio y usted no ha tenido que pagar absolutamente nada por ello. Quien pagó es el Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. A usted no le cuesta nada, solo tiene que creer y aún creer no le cuesta porque Dios lo pone en su corazón. Es que hay que tener tanta gratitud, amados, que cuando esta palabra nos es revelado, es para agradecerle tanto, de decirle, te entrego mi vida, Señor, para hacer todo eso que Jesús vino a hacer en la tierra.
como que parece que no nos baja de aquí para acá, ¿verdad, hermanos? Quiero que veamos la relación entre lo que acabamos de hablar y el reino. Y la relación que hay entre el reino y la autoridad. Un reino siempre tiene un rey, ¿verdad? Y siempre hay personas sobre las cuales gobierna el rey o ejerce autoridad. Un rey es para ejercer autoridad, ¿cierto? Pero precisamente el gobierno de ese rey se fundamenta o se basa en la autoridad de Dios. Y entonces quiero que veamos ahí mismo en Mateo, en el capítulo 4, verso 1 al 11, vamos a leer. Acabamos de terminar de leer en Mateo cuando Jesús dice que fue bautizado por Juan en el Jordán y el Espíritu Santo descendió sobre él, ¿verdad? Ya estamos bien hasta ahí. Entonces inmediatamente después, la Escritura dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús? El Espíritu Santo. No se fue él solo porque quiso. No lo llevó el diablo. No lo llevó ni Juan ni Pedro, no. Lo llevó el Espíritu Santo. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para qué lo llevó? Para ser tentado por el diablo. Cosa que le parezca rara, pero fue el Espíritu Santo quien propició que Jesús fuera tentado por el diablo. Y usted me va a decir, pero hermana, ¿y cómo el Espíritu Santo va a querer que uno sea tentado? Sí, ¿y para qué? Para que crezca en autoridad. Porque cada vez que usted vence al diablo, cada vez que usted vence al enemigo, cada vez que usted vence una adversidad, usted ha subido un nuevo nivel de autoridad. Por eso el Espíritu Santo nos lleva para ser tentados, para que podamos vencer. Ahora yo le voy a decir algo. El Espíritu Santo no nos va a llevar para ser tentados si no sabe que podemos vencer la tentación. Porque el Espíritu Santo no nos va a poner como carnada del enemigo. El Espíritu Santo sabe cuando usted tiene el oro aquí refinado, que entonces puede ser llevado para ser tentado y que lo que está dentro de usted puede soportar la tentación. Por lo tanto, usted va a subir un nuevo nivel. ¿Sí? Muy bien, o sea que si el Espíritu Santo lo llevó, aguántese, jinetee, porque usted va a vencer, va a llegar al otro lado. Amén, amén. Pero asegúrese que es el Espíritu Santo el que lo llevó. Usted no vaya a decir, porque puede que alguno diga, bueno, el hermano Óscar hoy estaba contando de aquel mesiánico que entró a un karaoke para predicarle a una muchacha. Entonces, como a mí me ha gustado ir a los karaoke y de vez en cuando echarme un trago, voy a ir para ver qué chava encuentro y le predico, ¿verdad? No, cuando el Espíritu Santo te lleva, tú vas a vencer. Pero si te gusta eso, mejor no vayas. Si te gusta cantar en los karaoke todavía y todavía te gusta echarte tus tragos y te gusta ir a buscar a las muchachas al karaoke, no vayas solo. Espera que el Espíritu Santo te mande, ¿sí? Amén. Bueno, es que ya estaba sintiendo que algunos esta noche iban para el karaoke. Entonces, mejor, ¿verdad? Por si acaso. Dice, y después de haber ayunado 40 días, sí, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Ya dijimos que para ser tentado por el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dígame usted, ¿cree que Jesús podía convertir las piedras en pan? Sí podía. Pero ¿debería Jesús hacer que las piedras se convirtieran en pan? No. Porque para empezar, él no tiene por qué obedecerle al diablo. Y él no tiene por qué aceptar los retos del diablo, ni tiene nada que demostrarle al diablo. Usted no tiene que demostrarle al diablo que es hijo de Dios, porque usted sabe que es hijo de Dios. No necesita demostrarle a nadie. Usted es hijo de Dios por sus acciones y por su naturaleza. No tiene que demostrarle cuando el diablo le venga a retar, ¿verdad? Y entonces él respondió, verso 4, él respondió y dijo, escrito está. Mire, amado, ¿usted entiende por qué es importante que lea la Biblia y que sepa lo que está escrito?
Porque cuando el diablo venga, usted no le va a salir con fábulas. Usted no le va a decir, pero es que el testimonio que contó el hermano Martín, a él le vale, al diablo le vale. Al diablo lo único que le importa es lo que ya está escrito, porque fue decretado en los cielos. Entonces usted tiene que contestarle, está escrito, mi padre lo escribió. Por eso es importante que usted sepa lo que está escrito, porque lo que está escrito es un decreto, es ley, es irrevocable, nadie lo puede romper. Amén. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted sabe dónde está escrito, usted lo puede encontrar, está en Deuteronomio, usted sabe que está. Espero que sí sepa. Pero Jesús sabía de qué estaba hablando, él mismo era la palabra. ¿Y por qué le dice Jesús escrito está? Porque el diablo también conoce la palabra. Si no, Jesús no se lo hubiera dicho. El diablo bien sabía que estaba escrito, él sabe dónde está. Y entonces cuando usted le dice escrito está y le menciona una palabra que es verdad, el diablo se da cuenta que usted sí sabe lo que Dios le dijo y lo que a usted le pertenece. Ahora, cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir, mis amados, que cuando usted conoce la palabra revelada, cuando usted conoce la palabra que salió de la boca de Dios para usted y para defenderle y para que sea promesa suya, esa palabra es sustento, es alimento. Cuando usted está recibiendo esa palabra, usted no tiene ni hambre física, porque la palabra sustenta su espíritu. Por eso Jesús le pudo contestar así. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ya voy a seguir leyendo. Pero esto de que el diablo le llevó al pináculo del templo, no es que físicamente lo llevó al pináculo del templo, en el espíritu lo llevó al pináculo del templo. Es una dimensión espiritual, donde Jesús podía estar en el pináculo del templo o la parte más alta del templo, porque aquí en el desierto, donde está físicamente, no podía ir físicamente al pináculo del templo. Es una dimensión espiritual. Y entonces, fíjese bien lo que le dice el enemigo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire cómo es el diablo. Como Jesús me dijo que está escrito, yo también le voy a contestar con la escritura. Y o sea que sí sabía que estaba escrito, ¿no? Pero hay que ver cómo se usa la escritura, con qué intención la usa el diablo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, eso estaba escrito, claro que está escrito. Hay una referencia, usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento y lo puede encontrar en Salmos, está allí. O sea que el diablo sí se sabe la palabra, y si tú no sabes con qué espíritu te está hablando alguien, te pueden engañar aún con la palabra. Por eso necesita no solamente conocer lo que está escrito, sino el espíritu con el cual te habla, el que te dice que está escrito. Y entonces le dice, pero si aquí está escrito que mandará ángeles, tírate, échate para abajo. Ahora, no debemos tentar a Dios. Si está escrito, pero Dios no te ha dicho que lo hagas, no lo hagas. Por ejemplo, está escrito que Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas. Está escrito que Pedro pudo caminar mientras se dirigió por la palabra y vio a Jesús. Pero eso no quiere decir que si a usted le da la gana se va a empezar a caminar sobre el mar, porque se va a hundir. ¿Por qué? Porque aunque esté escrito, no se lo dijeron a usted, no le está siendo revelado en este momento. Pero hay momentos en que Dios sí le puede revelar y le dice que esto es para ti, y entonces usted lo puede hacer. Me explico, no todo lo que esté escrito es que usted lo va a aplicar a su conveniencia, sino cuando Dios lo mande. Entonces Él le va a respaldar con lo que sí está escrito. O sea que Jesús sabía que Dios no lo estaba mandando en este momento a demostrarle nada al diablo, ni estaba mandándolo a tirarse del pináculo del templo, porque él no estaba para eso. Él tenía que vencer hasta el final. Él tenía que vencer la tentación del diablo, porque sabe, cuando venciera iba a ser real, que los ángeles iban a venir y le iban a sostener y le iban a servir. Pero él tenía que vencer, porque los ángeles están bajo la autoridad del Padre. Y entonces el Padre no tenía responsabilidad de mandar a los ángeles si Jesús hacía algo que el diablo le estaba pidiendo que hiciera.
Pero el Padre sí envía a los ángeles cuando Jesús obedece aquello para lo cual fue enviado a la tierra. Pero Jesús conoce la naturaleza del Padre y conoce bien la palabra y sabe lo que debe hacer y lo que no debe de hacer, y sabe discernir de dónde viene y bajo qué espíritu viene. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y además, fíjese que lo que el diablo está haciendo es tratando de que Jesús quiera demostrar que es hijo de Dios, o que empiece a dudar que es el hijo de Dios. El ser hijo de Dios te viene por revelación, cuando tú sabes que eres un hijo de Dios. No porque alguien te lo diga, sino porque el Espíritu de Dios te da convicción y puedes llamar a Abba Padre a tu Dios. Entonces fíjese, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dimensión en el Espíritu, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esa es una dimensión, es como que subió, sabe que el segundo cielo se supone que es donde está la habitación de los principados, potestades, dominios de las tinieblas. Y es posible que haya estado Jesús en esa dimensión del segundo cielo para ver desde arriba todos los reinos de la tierra. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Recuerde que para este momento los reinos del mundo sí le pertenecen al enemigo, porque aunque Dios le había dado al hombre el gobierno y el señorío de todo lo que está sobre la tierra, el hombre en su desobediencia le entregó al enemigo las llaves. O sea, Satanás está creyendo en ese momento, estos reinos son míos, toda esta gente me pertenece, ninguno tiene comunión ahora con Dios, no tiene la autoridad de Dios, por tanto yo puedo disponer de ellos. Es lo que el diablo está diciendo, y es, de alguna manera esa es la realidad. Pero Jesús sabe que la palabra eterna dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Jesús sabe y conoce que el verdadero dueño de toda la tierra y de todas las cosas es Jehová de los ejércitos. Y Jesús sabe, porque Salmos lo dice, que Dios dijo, este es mi decreto hoy, pídeme y te daré mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra y por posesión tuya hasta los últimos confines. O sea que se sabe desde antes, desde la eternidad, y está escrito desde el antiguo pacto, que el decreto que salió de la boca de Dios es que Jesús es su hijo. Dice, este es mi decreto hoy, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Entonces yo creo que en el Espíritu Jesús le pidió al Padre, y el Padre le había concedido por herencia a las naciones de la tierra y hasta los últimos confines. Por eso Jesús está siendo tentado por el diablo, y él tendría la autoridad por la palabra de renunciar a lo que el diablo le está ofreciendo ahorita, que es temporal, que es limitado, para entonces poder tener todos los reinos y todas las naciones otorgados por el Padre, que es el verdadero dueño. ¿Me explico? Bendito sea el Señor. Entonces, y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo pretendía el diablo que Jesús se iba a postrar delante del diablo? Entonces Jesús le dijo, mire con qué autoridad, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando dice al Señor tu Dios adorarás, implica postrarse y arrodillarse. Lo que Jesús le está diciendo, vete diablo inmundo, que ya está escrito que solo delante del Padre yo me voy a arrodillar y voy a doblar mis rodillas. No me voy a postrar delante de ti, aunque tú estás diciendo que eres el dueño de los reinos de la tierra. El diablo entonces le dejó, porque Jesús le está contestando con la palabra y le está diciendo que no va a sucumbir a la tentación y que no lo va a adorar, porque Jesús sabe que su Padre es el dueño de todas las cosas, y que si Él soporta la tentación, Él será ahora el heredero, porque Él es el Hijo de Dios y va a recibir todo por herencia. Entonces, ¿qué pasó? El diablo lo dejó. Se tuvo que ir, dijo, no puedo con este. Lo venció realmente. Ahora, ¿qué ocurrió cuando el diablo lo dejó y Jesús venció?
porque al dejarlo es que no pudo, ¿verdad? Con su contrincante. ¿Qué es lo que ocurrió? Se hizo verdad la palabra que el diablo le estaba diciendo que iba a mandar a los ángeles. ¿Qué ocurrió? El Padre envió ángeles para que sirvieran a Jesús. Ahora, aleluya, eso es algo grande, que el Padre envió ángeles para que sirvieran a Jesús, porque cuando usted lee la Escritura se da cuenta que dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles, pero cuando Jesús vence en el desierto a través de la palabra, en ese instante, por causa de que el Padre envió a los ángeles para que le sirvieran, está denotando que Jesús subió a un nivel de autoridad donde ahora los ángeles le pueden servir. Y en Hebreos lo dice, ahora Él está superior que los ángeles. Acaba de vencer al diablo. El diablo es un ser espiritual, los ángeles son seres espirituales. Y Jesús, siendo todo Dios y todo hombre, como hombre venció a Satanás aquí porque era ungido con el Espíritu Santo y con poder. Por eso los ángeles podían venir y servirle. Y entonces Jesús aquí está ganando gran parte de la batalla. Ya sabemos que la culminación, ¿verdad?, fue en la cruz del Calvario. O sea que aquí Jesús luchó contra aquel espíritu que declaraba tener dominio sobre la tierra. Pero cuando usted sabe que está escrito quién es el verdadero dueño, no importa lo que el enemigo le venga a decir, que tiene autoridad sobre un territorio. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces hemos adquirido un terreno, un territorio, una propiedad, un edificio, un lugar, un centro comercial, una casa. Y quizá en la casa o en el lugar o en el centro comienzan a ocurrir cosas. Se le mueven los muebles, oye ruidos, hay opresión, etcétera. ¿Qué es lo que esas manifestaciones? Es como el enemigo queriendo decirle que él tiene dominio sobre ese territorio. Él pretende tener dominio sobre ese territorio. Y si usted sucumbe y usted se agacha y ay, es que esa casa está como embrujada, entonces siempre va a estar así. Pero si usted sabe que dentro de usted vino a vivir el que venció la muerte, el que venció al diablo, el que venció a Satanás, que dentro de usted está el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Y usted comienza a tomar dominio y comienza a tomar autoridad y comienza a decirle al diablo, vete Satanás, no tienes derecho, yo compré esta heredad. Y yo le pertenezco a Jehová de los ejércitos, por tanto, Él es Rey y Señor de este lugar. Entonces se tendrán que someter todas las cosas y usted va a vencer al que dice tener dominio de ese territorio. Pero realmente de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y usted va a tomar gobierno y dominio y autoridad de ese lugar. Amén. Eso es señorear y eso es gobernar y eso es establecer el reino, porque estamos hablando del reino. Entonces Jesús derribó los intentos por medio del poder de la palabra, porque Él estaba muy seguro, amados, de cuál era el plan original de Dios. Nosotros debemos entender cuál es el plan original y eterno de Dios. Jesús sabía que a Él como hijo le correspondía el gobierno de la tierra. Ahora yo quiero preguntarte, ¿tú estás seguro lo que a ti te corresponde como hombre en esta tierra? El propósito con el cual Dios creó al hombre era para que señoreara, para que gobernara la creación, los animales, las aves de los cielos. Todo eso tenía que señorear el hombre. Ahora el primer hombre desobedeció, no creyó en la palabra de Dios. Pero Cristo, el postrer Adán, Él conquistó todas las cosas y te lo dio a ti gratis, te dio a ti la autoridad para gobernar. Por tanto, el gobierno te ha sido entregado de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tú eres gobernante, tienes que saber que Dios no cambió su elección, Dios no cambió su mente. Dios sigue creyendo que el hombre fue creado para gobernar y señorear sobre la tierra, sobre los animales, sobre las plantas, sobre el mar y sobre toda la creación. Pero si tú no lo crees, no lo vas a poder ejercer. Amén. La autoridad de Dios en Jesucristo se expresó al máximo cuando lo culminó con su sacrificio en la cruz, derramando su sangre. Ahora, yo quiero que veamos el poder del Espíritu Santo y el reino. Hemos estado hablando de eso. Pero quiero que vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Esto es una continuación después de la tentación de Jesús en el desierto, Lucas 4.
Vamos a leer a partir del verso 14. Es una continuidad, solo que estábamos leyendo en Mateo y ahora estamos leyendo en Lucas. Hay ciertas características del ministerio de Jesús que están más explícitas en Lucas. Hay ciertas características que están mejor en Mateo. Entonces, según la perspectiva del que las escribió, podemos cambiarnos de uno al otro. Y dice, y Jesús volvió, mire cómo volvió, en el poder del Espíritu a Galilea. Usted recuerda lo que le dije hace un rato, que usted subrayara, que Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo y con poder. Ok, entonces ese poder era para vencer al diablo. Por eso ahora dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. O sea que cuando fue, estaba ungido con poder, pero no estaba en el poder. No es un juego de palabras, Dios le va a revelar. Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea porque había vencido al enemigo y ahora tenía un nivel nuevo de autoridad, tenía poder aún para que le sirvieran los ángeles. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Se difundió, no la difundió él, se difundió su fama. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos no solo por los fariseos, sino por todos los que escuchaban. Vino a Nazaret, donde se había criado. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y en el día de reposo, o en el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, en la sinagoga, en el día de reposo o en el Shabbat, se paran a leer. Y él se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, que el rabino escoge qué es lo que le va a dar a leer. Pero justo le dieron el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea que como que lo buscó y lo halló. Le dieron el libro de Isaías porque lo que le dieron fue un rollo. Entienda que no le dieron la Biblia, no existían Biblias. Le dieron un rollo y el rabino escogió darle el rollo de Isaías y le dijo, lee de aquí algo. Y él halló porque buscó. Para establecer una declaración en ese momento, nada menos que en la sinagoga, delante de los fariseos. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire lo que leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué fue lo que halló? Isaías 61. Ahora se llama 61. En ese tiempo no tenía ni números, ni versículos, ni capítulos. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y terminó ahí, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Qué tranquilo, pero qué autoridad. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo me imagino, ¿y este quién es? ¿Y por qué? ¿Y por qué escogió este libro? ¿Y qué querrá decir? ¿Verdad? Porque ¿qué querrá decir si lo mismo aquel etíope que estaba en la carroza es lo que no había entendido? Y comenzó a decirles, porque todos los ojos estaban fijos en él, pero él ya está sentado, no está leyendo. Y él les comienza a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Lo que él está diciendo es, aquí está aquel que fue ungido por el Espíritu Santo. Aquí está aquel sobre quien reposó el Espíritu del Señor. Ese soy yo, el ungido, que he venido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo soy, dice Cristo, el que fui enviado para sanar a los quebrantados de corazón. A mí me mandaron a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos. Yo fui ungido para darle libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿sabes tú que tú eres ungido por el Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí saben o creen que son ungidos por el Espíritu Santo? Podrán decir al igual que Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. He sido enviado para predicar el evangelio, para darle vista a los ciegos, para darle apertura de la cárcel a los presos. Jesús estaba seguro cuando él leyó esto. Él no lo hizo con altivez, él no lo hizo con soberbia. Él solamente estaba reconociendo su llamado, aquello para lo cual vino a la tierra.
Nosotros necesitamos saber para qué fuimos ungidos, para qué fuimos equipados, para qué fuimos llamados. Si no sabemos que hemos sido comisionados y si no entendemos que hemos sido ungidos para esta labor, no la vamos a hacer. Porque creemos que no tenemos la capacidad. Ahora, yo le voy a decir, usted nunca sabrá si tiene o no la capacidad para hacerlo si no comienza a hacerlo. ¿Sabe? Cuando alguien estudia medicina, hay alguien que aquí que es médico o está estudiando medicina. Allá ve una manito, hermana Ligia. Ok, cuando usted estudió medicina, el día que se graduó y le entregaron un cartón, tenía que practicar lo que había aprendido, ¿sí o no, hermana? Yo sé que hay un año de práctica y hay servicio social. ¿Por qué? Precisamente porque tienen que practicar aquello que han aprendido de teoría. Nadie puede manejar un carro si no practica hacerlo, por mucho que se lee el manual y que le digan aquí está la primera, aquí está el retroceso, pero hasta que no se sienta y enciende el carro, usted no sabe si puede manejarlo o no. Ahí se va a dar cuenta que le calancanea y que va a tener que empezar otra vez. Y lo mismo un cirujano, pobre el que sea el primero, ¿verdad? Que se deje operar, pero en algún momento tendrá que ser el primero en operar y probablemente tiene otro cirujano mayor que le dice por ahí, no, dale por el otro lado, pero en algún momento lo tiene que hacer. De igual manera nosotros hemos sido ungidos para liberar a los cautivos, pero usted no se da cuenta si puede liberar a los cautivos si nunca se dispone a liberar a un cautivo. Y a lo mejor va a necesitar a un hermano mayor a la par que le ayude, que le dé instrucciones, pero usted tiene que comenzar a hacerlo, porque tener la palabra guardada en la Biblia y tenerla en la mente y decir escrito está, de nada le va a servir hasta que no lo ponga por obra. Amén. Ahora, sí hay oprimidos en la iglesia, pero hay más necesitados en la calle, ¿verdad? Yo espero que no venga a practicar aquí a la iglesia. Deje a los pastores que practiquen en la iglesia. Usted vaya, practique a la calle, a liberar a los oprimidos y a sacar a los cautivos de la cárcel. Amén. Es necesario. Entonces, fíjese que el reino tiene evidencias y la evidencia del reino es la manifestación del poder y del espíritu. Todo lo que acabamos de hablar y aquello para lo cual fue ungido Jesús tiene que ver con el establecimiento del reino, porque Jesucristo es el reino mismo, o el reino es Jesucristo mismo. Jesús dijo que Él era el reino y está delante de vosotros. Juan decía que el reino se había acercado, pero Cristo es el reino. Entonces mire lo que pasa, que Juan el Bautista, aún sabiendo que la señal era que el Espíritu Santo iba a descender sobre Jesús y que Él lo vio, porque Él estaba ahí bautizándolo. Pero cuando Juan el Bautista se salió del propósito de aquello para lo cual fue llamado, porque a él lo envió el Padre y lo ungió el Padre específicamente para prepararle el camino al Mesías, para llamar al pueblo al arrepentimiento, para que tuvieran un corazón dispuesto para recibir al Salvador y al Mesías. Pero Juan se metió en camisa de 11 varas y se fue a declararle el pecado a Herodes, cosa que no lo habían llamado a hacer, porque Dios mandó a Juan para preparar el camino con las ovejas perdidas de Israel. No lo mandaron a tratar con Herodes, que era un edomita, era de Edom. Y él, cuando ve el pecado, se mete en el celo santo, que no es muy santo, y le va y le dice a Herodes: vos estás viviendo con tu cuñada, mira que no tenés vergüenza, que le quitaste la mujer a tu hermano Felipe. Y lo que le ocurrió a Juan es que lo mandaron a meter preso y terminó perdiendo la cabeza. Pero mire, cuando él se salió de la misión a la cual lo habían comisionado, también perdió el norte, perdió la visión, perdió aún el discernimiento de saber que Jesús era el Mesías. Y vemos en Mateo 11, usted tenía Mateo 4, adelántese un poquito a Mateo 11, vamos a leer verso 2 y verso 6 de Mateo 11. Juan está en la cárcel, por lo que ya le dije. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Imagínense, ya había visto que el Espíritu Santo había descendido sobre él. Oyó la voz que salió, se abrieron los cielos y el Padre habló.
y todavía manda preguntar que si hay que esperar a otro. ¿Por qué? Porque perdió el discernimiento. Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El cumplimiento de Isaías 61 y lo que acabamos de leer en Lucas. ¿Y qué le manda a decir? Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. O sea que Jesús le está diciendo, aquí están las evidencias, las señales del reino. Lo que dice Isaías 61, lo que han estado esperando, lo estás viendo, Juan. ¿Cómo puedes dudar ahora? ¿Por qué ahora me estás viendo como tu primo hermano y no me estás viendo como el ungido de Dios? No encuentres tropiezo en el hecho de que soy hijo de María, la prima de tu madre Elizabeth. Bienaventurado o bendito el que no encuentre tropiezo y que crea que yo soy el Mesías. Pero estas evidencias que Jesús está dando son las mismas evidencias del reino de Dios. Veamos en Lucas capítulo 9. Lucas 9 ya nos habla de cuando Jesús ya tiene sus discípulos, ya comienza a enviarlos. Quiero que sepa que mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal, los discípulos que él tenía operaban bajo la unción de Jesús. O sea, los discípulos todavía no han sido ungidos con el Espíritu Santo porque Jesús no ha resucitado y el Espíritu Santo no ha venido. Hay un principio y un misterio en una autoridad delegada. O sea, estas personas, aunque no tenían la unción, Jesús les prestaba su unción y les delegaba para que en la unción de él pudieran realizar aquello para lo cual estaban siendo enviados. Me explico, ¿verdad? Muy bien, entonces Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Son dos palabras muy importantes en el reino. Poder y autoridad. Son diferentes, poder y autoridad. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Yo quiero que usted se centre un poquito en esto. ¿Sobre qué le dio poder y autoridad? Para dos cosas particulares. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Parece ser que esas dos cosas son las que se levantan en contra del reino. O el poder y la autoridad para liberar endemoniados y para sanar enfermos, como que son la insignia o la manifestación de que el reino ha llegado. Entonces es importante que usted comprenda este concepto. El Señor me ha inquietado mucho con este tema. Y ore por mí porque estoy escribiendo un libro que se llama Venga tu reino y tiene que ver con todo esto, para que sean abiertos nuestros ojos espirituales acerca del establecimiento del reino. Y los envió a predicar, ¿qué? El reino de Dios. Fíjese que la orden era que predicaran el reino de Dios y a sanar enfermos. O sea que yo entiendo que el sanar enfermos y el liberar endemoniados va a la par de la predicación del reino de Dios. Es decir, yo no puedo predicar el reino de Dios y no sanar a los enfermos. No puedo predicar el reino de Dios y dejar que los endemoniados sigan estando endemoniados. Porque el establecimiento del reino de Dios tiene que ver con que los enfermos sean sanados y los endemoniados sean liberados. Y Lucas 10, más abajito, versos 8 y 9. Sigue dando instrucciones el Señor a sus discípulos. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sea culebra, sea tacuacín, sea pescado crudo, sea anguila, sea cerdo. Comed lo que os pongan delante. ¿Escuchó, verdad? Donde lo reciban, usted tiene que comer lo que le pongan. Refresco de horchata con agua chuca, usted tiene que comerse lo que le pongan. Usted con acción de gracias ora y no le va a hacer daño. Y sanar, mire, inmediatamente después. O sea, parece ser que la gente va a llegar, lo pasan adelante, lo reciben y le ponen algo de comer.
Y como que primero hay que comerse el asunto y como que ahí pasa la prueba, si se come lo que le ponen. Y entonces después, sanad a los enfermos que en ella haya. Qué interesante, ¿no? No le dice que primero sanen los enfermos y que después de gratitud le van a dar de comer. Sino que primero lo reciben, le dan algo, usted se lo come con acción de gracia y después a sanar a los enfermos. Y decidles, ¿qué le va a decir? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, mis amados, que cuando usted sana enfermos, usted puede declarar y estar seguro que el reino de Dios está presente. Amén. Cuando usted está sanando a los enfermos es porque el reino de Dios está presente y está operando en usted. Sencillo, ¿verdad? Fue una orden. Le dijo, sanad a los enfermos que allí haya. No le dijo, pregúntenle si es que ha estado en ocultismo. Pregúntenle si sus padres pecaron. Hágale un interrogatorio si acaso es hereditario el problema. Sane a los enfermos y punto. A usted no le importa por qué están enfermos. Usted los sana. Porque el reino de Dios está operando en usted. Eso es lo que entiendo aquí. Nosotros nos hemos complicado mucho. La psicología nos ha maleado mucho. Que empiezan a hacer cuestionarios. Mire, es bien tremendo cuando usted ve cuestionarios para liberación, cuestionarios para sanidad interior, cuestionarios para no sé qué. Y ahora ya computarizada la cosa. Usted contesta sí, no, entonces ya le dan el diagnóstico, qué demonio tiene para después entonces darle la cita para liberarlo. No es así. Sí, qué raíces tenía, qué iniquidades eran, qué sus padres no sé qué. Y nos hemos gastado toda la vida aprendiendo las causas sin poder resolver el problema. Y creo que cuando no nos importan las causas y seguimos la palabra, sanamos a todos los enfermos. No importa por qué están enfermos. Ese es problema de Dios. Eso no es problema suyo ni mío. Podríamos ser más efectivos y menos complicados. Precisamente por eso no somos tan efectivos, porque tenemos a alguien enfrente y empezamos, y esta epilepsia, ¿será que sus padres pecaron? ¿Será que esta muchacha cometió adulterio? ¿Cuál servicio? Jesús no nos mandó a hacer esos interrogatorios, nos mandó a sanar a los enfermos, punto. Entonces, cuando eso está operando, es que el reino de Dios se ha acercado. Fíjese lo que decía Jesús acerca de sí mismo y el reino de Dios. Siga allí en el Evangelio según San Lucas. Vamos al capítulo 11. Estamos ahí cerquita. Y después lo vemos en Mateo. Lo dice de diferente forma, pero la esencia es la misma. Lucas 11:20. Dice Jesús, mas si por el dedo de Dios, sabemos que Dios no tiene dedos ni tiene manos. Eso es una figura profética. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que cuando declaramos libertad por el dedo de Dios y salen los demonios, es porque el reino de Dios está operando. El reino de Dios ha llegado a vosotros cuando veáis liberación de demonios por el dedo de Dios. Y en Mateo 12:28, vuelva ahí a Mateo. Dice Jesús mismo, mas si yo por el Espíritu de Dios, está hablando de la unción del Espíritu Santo y de poder que está sobre él, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En esencia es lo mismo, el Espíritu Santo está sobre él, él declara, está usando el dedo de Dios como el Espíritu Santo, pero realmente es la unción y el poder del Espíritu Santo que están en él. Pero lo que yo quiero dejarle como esencia es que cuando se echan fuera los demonios, es el reino de Dios quien está manifestándose u operando en un lugar. O sea que aunque en un lugar digamos que somos cristianos, si usted no ve liberaciones y los demonios siguen cohabitando con la gente, realmente el reino de Dios no está siendo ministrado. Qué callados se quedaron, hermano. ¿Cómo sé yo que los demonios están saliendo? No porque se manifiestan. Hay muchos que se manifiestan y en todas las reuniones se manifiestan y se vuelven a manifestar. Quiere decir que no han salido.
¿Cómo sé que salieron? Cuando veo un cambio y una transformación en la persona. Aunque en el momento no haya echado espumas, no se haya revolcado, no haya caído, no haya hablado raro, no, nada. Pero cuando usted lo ve de nuevo y la persona está transformada, entonces se han echado fuera los demonios. Amén. Y recuerdo hace muchos años, estábamos comenzando en el Señor y estábamos en Choluteca. Estábamos, por cierto, en la farmacia. Mi madre tenía la farmacia todavía. Mi padre pues estaba vivo también, estaban ahí. Y llegó un hombre flaquito, flaquito, delgadito, pálido, todo así como se le veía la muerte. Y mi mamá me llama y me dice, este hombre dice que lo han pautado, dicen ellos, pactado con el diablo. Y dice que no tiene hambre, se está muriendo, está en inanición, lo atormentan, está enfermo, ha venido por medicinas y nada lo cura. Y que si quieren orar por él. Y pues yo ya sabía lo que era, ¿verdad? Y entonces con Rigo lo que hicimos fue, le dijimos, sí, pero no aquí en la farmacia, lo vamos a llevar como a la casa de mi mamá, a un Porsche, a una entrada. Así que lo llevamos en el carro a la casa de mis padres y estaba Alexa, creo, Oscar, Elías, estaban chiquitos, pequeñitos, no sé si Rebe ya estaba, todavía no, o sea que imagínense, estábamos pero reciencitos convertidos. Y hicimos lo que sabíamos hacer, hermanos, por fe. Oramos y lo único que me acuerdo, que le dijimos a los demonios que se fueran al río Choluteca. No sé si Benjamín se ha encontrado alguno en lo que ha andado por ahí, no. Y los echamos, que se fueran al río, nosotros habíamos leído de lo del Gadareno probablemente. El hombre estaba en una situación, hermano, que no tienen idea. ¿Y qué íbamos a hacer? Y ahí liberándolo nosotros, los niños y nosotros, y echamos los demonios al fondo del río y se van y ya. Nosotros no vimos nada, el hombre ni parpadeó, no tosió, no moqueó, no vomitó, nada, no hizo nada. Y ya lo despachamos y punto. Y nos olvidamos. Como 2 meses después, mi mamá está yendo al mercado y un hombre alto, rozagante, así, se le acerca. Doña Betty, no se acuerda de mí, no, yo no lo conozco, ¿quién es usted? Mire, yo soy aquel hombre que llegó en tal y tal condición, que su hija y su yerno y la familia oraron por mí. ¿Cómo usted? Mi mamá nunca lo hubiera reconocido. O sea, el Señor lo liberó. Fue liberado, se le salieron los demonios, comenzó una vida nueva. Entonces, nosotros en el momento no vimos nada, solo creímos y con sencillez hicimos lo que sabíamos hacer. Éramos bebecitos. De pronto ahora nos toca y empezamos a darle todo el seminario de iniquidades y el hombre no se libera. Vamos a seguir, amado. Santo es Dios. Hay que hacerse como niños y creer la palabra que está escrita. La iglesia se ha alejado tanto de la verdad y del evangelio y ha empezado a hacer tantas teorías y tantos seminarios y tantos congresos y tantas cosas que nos vuelven inefectivos, más teológicos, más conocimiento y menos efectividad. Y el mundo perdiéndose. Necesitamos aplicar la palabra tal cual fue dada. Marcos 16, 17 al 18 es una palabra que nos confronta. Las señales del reino. Es una palabra sencilla y práctica. Y solo tiene un requisito: creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No dice a los que están bautizados. No dice a los que tienen la llenura. No dice a los que van a la iglesia. No dice a los que diezman. Es que las señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está sencillo y claro, no tiene vuelta. Y esas son las señales y las evidencias del reino, porque esa es la manifestación del reino. El apóstol Pablo dijo algo que le dije hace un rato que subrayara. Quiero que vaya a las cartas del apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 4, por favor.
Y quiero que lo deje bien subrayadito, por favor, en un color que lo pueda ver cada vez que habla la Biblia. Y si no, pues mande a hacer un rótulo, un letrero, y lo pone usted ahí en la puerta de su casa. Dice 1 de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Diga todos conmigo en qué consiste, sino en poder. ¿Qué es el reino de Dios? Poder. Poder para salvación. Poder para liberación, poder para echar fuera demonios, poder para sanar enfermos. El reino de Dios o el reino de los cielos no consiste en palabras. A veces se nos va en mucha palabrería y poca acción. Y por eso mucha gente del mundo no cree, porque hablamos mucho y hacemos poco. Y está tan clara la palabra. No consiste en palabras, sino en poder. Y hay palabras que tienen poder, lo entendemos, las que vienen por el Espíritu Santo ungidas. O sea que el reino de Dios es evidente, se manifiesta, se ve cuando usted ve el poder de Dios operando. Ese es el reino. Y usted ha visto muchas veces, creo que hemos visto gente con poca educación, con poco conocimiento, gente de la montaña, pero con poder para liberar, para sanar, para establecer. Tenemos que volver a la sencillez, amados. Esta es una segunda lección del reino y vamos a seguir estudiando del reino porque somos hijos del reino y porque el Señor quiere que establezcamos el reino, pero primero tiene que ser establecido en nuestro corazón. Yo quiero pedirle a mis amados de alabanza que vengan y yo quiero pedirles si pueden o si podemos cantar el cántico, creo que es de Jaime Murrell, venga tu reino a mi vida. Amados, si yo quiero decirles en esta mañana, debemos anhelar que el reino de Dios sea establecido en nuestro corazón. Debemos anhelar que el evangelio del reino penetre a nuestro espíritu y que podamos manifestar el poder de Dios para que su reino sea establecido en La Lima, en San Pedro, en El Progreso, en La Satélite, en Choloma, en Chamelecón, en Santa Rita, en Comayagua, en Ciguatepeque, hasta lo último de la tierra, en Miami, Florida, en todas las naciones, en Finlandia, donde sea. ¿Sabe, mi amado? Aunque usted no supiera la lengua, aunque usted no sepa el idioma del lugar a donde usted va, si usted ministra con poder, y la gente comienza a ser bautizada en el Espíritu Santo. Y la gente comienza a ser sanada y a ser liberada. No importa si usted habla finlandés, japonés, si usted habla portugués, el poder fluye irrespectivamente de su lengua. Obviamente, el idioma lo necesitamos para relacionarnos y para comunicarnos, pero el poder de Dios puede fluir aunque no lo sepa. Yo quiero que usted, si Dios le ha hablado a través de esta palabra, yo sé que a algunos Dios les ha hablado o a muchos Dios les ha hablado. Yo quiero que con entendimiento cantemos y le pidamos al Señor que su reino sea establecido primeramente en nuestro corazón, que Él reine, que Él gobierne, para que nosotros podamos hacer las obras que Jesús hizo, para que nosotros podamos ser la luz y la manifestación del reino en medio de las tinieblas. Así es que hágalo con toda libertad, por favor, hágalo con el entendimiento de la palabra que acaba de recibir y dele libertad al Espíritu en usted. Venga tu reino a mi vida, hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar, satúrame, Señor, con tu Espíritu. Tu reino a mi vida,